Joseph Stalin, el terror soviético. Joseph Stalin fue sin dudas un dictador despiadado. Yo lo que no entiendo es cómo es posible ser un dictador despiadado y a su vez intentar dimitir 4 veces y que el partido no se lo permita. A mí que me lo expliquen. Y es muy gracioso, como dice que la Unión Soviética era una dictadura, pero a su vez Stalin decía de que tenían que entrar no comunistas dentro del partido, como podéis leer en Stalin y la lucha por la reforma democrática. Así que a mí me expliquen cómo es posible ser una dictadura y que se intente llegar a estos mecanismos democráticos. Con su ejército rojo derrotó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es la guerra más grande de toda la historia por sí sola. 80% de todas las muertes de soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en el frente de Europa Oriental contra el ejército rojo de Stalin. Imagínate vender esto como algo negativo. ¿Te lo imaginaste? Pues ya eres historia incomprendida. En honor a su difunto líder y tutor, aun cuando Lenin dejó expreso en sus testamentos lo descontento que Stalin lo tenía. Incluso llegó a recomendar su destitución del cargo de secretario general del partido. Eso es una completa bobería, porque quien apostó por Stalin para que llegara a la Secretaría General fue el propio Lenin. Es más, en este libro de Ludo Martens se demuestra cómo el testamento de Lenin fue un invento de Trotsky y que finalmente nunca tuvo ninguna validez ni demostración de su existencia. A finales de esa misma década, Stalin puso en marcha un plan de desarrollo intensivo que se centraría en lograr el control gubernamental de toda la economía. El gobierno forzó la colectivización de la agricultura, tomando el control de todas las granjas, y los agricultores que se negaran a cooperar con las órdenes del líder serían fusilados. Gracias a la colectivización forzosa, las hambrunas en la Unión Soviética terminaron. Por no hablar de que lo que estás comentando de que se mataba a todo aquel que no quisiera participar es falso. A quien se fusilaba era a los kulak por prender fuego a las cosechas y por matar cantidades abismales de animales para generar hambruna. Y volviendo al punto de antes, próximamente en Vanguardia Española haremos público un documento de la CIA que habla sobre el suministro de alimentos en la Unión Soviética. Y como podéis ver, nada que envidiar a cómo se comía en Estados Unidos. Por tanto, hablar de lo contrario es pura propaganda. Stalin gobernó con un aterrador control totalitario. Hablar del término totalitario es absurdo porque no se puede controlar todos los aspectos de la vida dentro del Estado. Por ejemplo, hay países musulmanes que legislan para decirles a las mujeres cómo tienen que mear para no ofender a sus dioses, y esto no significa que las mujeres vayan a hacer pi de la forma que dice la ley. Por tanto, esto demuestra que es imposible controlar toda la forma de vida desde el Estado. Por tanto, este término es absolutamente metafísico. Y animó a los ciudadanos a espiarse unos a otros. Miami me lo confirmó, gente de zona. Stalin nunca vaciló en enviar cientos de miles de personas a los campos de trabajos forzados denominados Gulag. Pues en vez de ir a la cárcel para tocarte pajas, mirar el techo, perder el tiempo y meterte droga, te pones a trabajar para recuperar el daño que has hecho a la sociedad. Durante la segunda mitad de la década de 1930, estableció la Gran Purga, una serie de campañas diseñadas para limpiar al Partido Comunista, Ejército y a otras partes de la sociedad soviética, de aquellos a quienes Stalin consideraba una amenaza. Se le hizo una entrevista a Anselmo Santos en La Razón Comunista, el cual estima que más o menos un 20% fueron represaliados inocentes. La mayoría eran culpables de lo que se le había condenado, que era haberse vendido al enemigo a nivel internacional. Por no hablar de que en ningún momento se estuvo reprimiendo a la población civil, siempre se estuvo reprimiendo a la gente del partido que se había vendido al ámbito internacional, es decir, a las fuerzas de inteligencia de los países enemigos. Completamente lógico. En Estados Unidos, por ejemplo, también se aplicaba este tipo de pena de muerte si vendía secretos al enemigo. No es algo exclusivo de Stalin. Y en último lugar, hay que recordar que las purgas en su mayoría eran expulsiones del partido, que ni siquiera eran fusilamientos. Un aliado crucial en la Segunda Guerra Mundial.
En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Stalin y el dictador alemán Adolf Hitler firmaron el Pacto de No Agresión. Entonces estás admitiendo que Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Japón, Rumanía, Lituania, Dinamarca, Estonia y Letonia eran aliados de Hitler por hacer un pacto de no agresión. Y confiando en que los alemanes cumplirían con el tratado, Stalin procedió a encontrar maneras de anexar partes de Polonia y Rumania, así como de recuperar el antiguo control ruso de los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. No, y encima ahora tiene la cara de echarle la culpa a Stalin de las cosas que hicieron los nazis. Y encima tiene la cara de decir que Stalin y Hitler se repartieron Polonia. Cuando Stalin entró en Polonia, el gobierno de Polonia ya estaba exiliado en Rumanía. Por tanto, legalmente podría entrar, ya que solamente se estaba preparando de la invasión alemana. La comunidad internacional avalaba lo que decía Stalin, así que déjate de mentir, por Dios. También lanzó una invasión de Finlandia, con resultados no muy satisfactorios. En los siguientes 2 años, Stalin había ignorado las constantes advertencias de los estadounidenses y británicos, incluso las de sus propios agentes de inteligencia, sobre la posibilidad de una invasión alemana, para la cual los soviéticos no estaban preparados. Así fue como en junio de 1941, Hitler rompió el pacto que había firmado años atrás e inició la Operación Barbarroja, un plan de invasión que tomó desprevenido al líder soviético. Stalin no podía esconder la angustia que le hizo pasar la traición de Hitler, por lo que, avergonzado, se terminó aislando en su oficina durante varios días. Dejó un vacío de poder que nadie en el Partido Comunista estaba dispuesto a llenar. Pero si firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov no porque fueran aliados, sino una estrategia de Stalin para retrasar la guerra, poder prepararse y finalmente conseguir lo que consiguieron, que fue ganar la guerra. Y claro que Stalin sabía cuándo los nazis iban a invadir, ya que tenía agentes soviéticos inmiscuidos en los servicios de inteligencia nazi. Así que por favor, un poquito de rigurosidad histórica. Es que no das ni una, tío, ni una. Es que no das ni media. Ni sin querer le das al palo. En septiembre de 1952, acusó a varios médicos del Kremlin de supuestamente conspirar para asesinar a políticos de alto rango. Inició una persecución que se conoció como la conspiración de los médicos. Muchos de los acusados eran judíos. Ni supuestamente ni leches en vinagre. Aquí hubo represión a diferentes médicos porque Stalin tenía miedo a que se lo cargaran. Por tanto, lo estuvo reprimiendo por tener miedo a morir, no porque fueran judíos. La mierda que acabas de decir de los judíos es solamente para seguir fortaleciendo el argumentario de la teoría del totalitarismo de Hannah Arendt, de que el nazismo y el comunismo se acercan mucho a un mismo ideal porque los dos son totalitarios. Y ya he demostrado en un artículo de La Razón Comunista cómo el nazismo y cómo el socialismo no tiene nada que ver. Así que intentar seguir comparando el nazismo con el socialismo es una gilipollez como un templo. Desestalinización, iniciado por Nikita Khrushchev. Todo lo que dijo Nikita Khrushchev en el 20 Congreso del PQS para la desestalinización es completamente falso. Se inventó un montón de cosas para perjudicar a Stalin y así poder tener una justificación a posteriori para privatizar empresas y forrarse. Venga, hombre, vamos a dar fiabilidad a uno de los que abrió la puerta a la destrucción de la Unión Soviética. Algunos historiadores han argumentado que la cantidad de personas muertas bajo su régimen equivaldría a genocidio, por lo que podría señalársele como uno de los asesinos en masa más despiadados de toda la historia. La verdad que en primer lugar, cuando hablas de genocidio, hay que hablar de aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Y esto en la Unión Soviética nunca se dio porque nunca se mató a nadie por tema de raza, político o religioso. Cuando se aplicaba la pena de muerte era porque se había hecho un juicio y por tanto se había probado su culpabilidad. Por tanto, aquí no se habla de raza, ni política, ni religión, se habla de delitos tipificados en el Código Penal. Por tanto, hablar de genocidio es una completa ida de olla. Los cuadrantes que están viendo en pantalla están sacados del estudio sobre el ocular de Archie Getty, de Gabor Rittersporn y de Víctor Semskov.
Por tanto, no se puede hablar de millones y millones y millones de muertos porque está demostrado que en los gulag no moría tanta gente y que la mayoría de las personas que entraban eran por delitos comunes y que volvían a salir una vez cumplido su condena. Y lo más importante, que hay un artículo de la CIA el cual habla de que el 70% de los prisioneros en Osserlak fueron liberados gracias a una amnistía general. Por tanto, hablar de que en los gulags se mataba a todo el mundo es completamente erróneo. Por algo fue conocido como el terror soviético. El motivo principal, el por qué se hace propaganda llamando dictadura a la Unión Soviética y que fue un estado totalitario, es porque el comunismo quiere acabar con el imperialismo y con los procesos supuestamente democráticos que ocurren en los países anglosajones. Por tanto, como el comunismo no quiere establecer este tipo de imperialismo atacando a África para generar riqueza o atacar a los diferentes países de Latinoamérica porque tienen gobiernos que no son afines a Estados Unidos, pues entonces, como no queremos este tipo de tesitura, lo mejor que tienen que hacer es atacar a los países que fueron socialistas para que la gente no tome estas ideas para liberarse del yugo anglo-germánico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este tipo de formato, pues sígueme en todas mis redes sociales, sígueme en Patreon para apoyarme y seguir haciendo este contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.